La mañana se coló por las rendijas de la ventana como una lengua tibia. En el Carrizal, un caserío perdido entre lomas secas y huizaches, el sol no anunciaba esperanza, anunciaba trabajo. La luz caía sobre los pisos de tierra, sobre las paredes de adobe resquebrajado, sobre el polvo que nunca terminaba de asentarse. Yo he conocido muchos pueblos así, lugares donde la gente aprende desde niño que el hambre tiene horario y la dignidad no siempre. En uno de esos patios, junto a un lavadero de cemento gastado por décadas de restregar, estaba Nieves. Tenía 64 años, la espalda doblada como si el tiempo le hubiera colgado un costal invisible, y unas manos marcadas por agua con cloro, jabón barato y sol. Se arrodillaba sin quejarse, acomodaba la ropa por colores aunque ya nadie la mirara, y mantenía el mismo ritmo de siempre. Era su manera de seguir viva. La cubeta era azul, de plástico delgado, rayada por dentro, con un asa que crujía. Estaba llena hasta el borde. Nieves hundía la camisa de un muchacho del pueblo, la exprimía con fuerza, y el agua jabonosa caía en hilos finos que se abrían paso entre la tierra reseca. A lo lejos se escuchaba un gallo cantando tarde, y el viento movía una cuerda con prendas colgadas como banderas cansadas. Si alguien hubiera pasado por el camino, habría visto a una abuela lavando ropa. Nada más. Y en el Carrizal, las apariencias son la primera mentira del día. Porque ahí, donde el gobierno solo existe en anuncios de radio, manda otra cosa. Manda el miedo. Manda el silencio. Manda la costumbre de no preguntar. Y esa costumbre, cuando se vuelve regla, termina convirtiéndose en sentencia. El ruido llegó antes que el polvo. Motores pesados, parejos, con ese ronquido que no es de trabajo ni de familia, sino de poder. Dos camionetas oscuras se detuvieron frente a la casa de Nieves como si el camino les perteneciera. Las llantas mordieron la terracería y levantaron una nube que tardó en bajar. Se abrieron las puertas casi al mismo tiempo. Bajaron 6 hombres. Jóvenes, armados, vestidos con botas limpias y camisetas entalladas. Traían rifles colgados del pecho como si fueran parte del cuerpo. No caminaban como quien llega a pedir agua, caminaban como quien llega a cobrar. En el Carrizal todos sabían quiénes eran, aunque nadie pronunciara el nombre. No hacían falta siglas. No hacían falta banderas. Era suficiente ver la forma en que miraban a los demás, como si el pueblo entero fuera un objeto que podían mover de lugar si se les antojaba. 5 se quedaron cerca del camino, vigilando, fumando, escaneando el horizonte con la calma de quien cree que no hay peligro para él. El 6º avanzó hacia el patio de Nieves. Tenía alrededor de 25 años, el cuello tatuado, la mirada sin paciencia. En su cara había algo peor que la violencia, había orgullo. Se detuvo a 2 metros del lavadero. Esperó que Nieves levantara la vista. Ella siguió lavando. Él habló. El tono era de orden, no de pregunta. Nieves no reaccionó. Volvió a hablar, más fuerte. Entonces ella alzó la cabeza despacio, como quien escucha a un perro ladrar lejos, y lo miró sin sorpresa. El muchacho preguntó si vivía sola. Nieves respondió que sí. Preguntó si tenía familia. Nieves respondió que tuvo, pero ya no. Preguntó si había visto pasar a alguien por el camino 2 noches atrás. Nieves respondió que en su patio no entraba nadie. El joven la observó, buscando señales. Sudor, temblor, la mirada que baja, la mentira que se delata. Pero Nieves era un muro viejo, de esos que se agrietan por fuera y por dentro siguen firmes. El silencio entre los dos se volvió largo. El muchacho dio un paso adelante. Su bota quedó a centímetros de la cubeta. En sus ojos apareció esa incomodidad que sienten los hombres cuando alguien no les tiene miedo. Y cuando ese tipo de hombres se incomoda, casi siempre lo arregla con humillación. Levantó la pierna y pateó la cubeta. El agua jabonosa se volcó sobre la tierra. La ropa se arrastró en el lodo, se manchó de polvo. El plástico rodó y chocó contra la pared con un golpe hueco.
Durante un segundo, el patio quedó en un silencio tan perfecto que se escuchó el goteo de una camiseta. Nieves miró el agua hundirse en la tierra seca. No dijo nada. No suplicó. No gritó. No se levantó de inmediato. Simplemente se quedó ahí, con las manos mojadas, respirando. El muchacho soltó una frase de advertencia, algo sobre volver y no tocar la puerta. Luego se dio media vuelta y caminó hacia las camionetas. Los otros subieron. Los motores rugieron. El polvo volvió a levantarse y tardó minutos en asentarse. Cuando el sonido se perdió por el camino, Nieves se levantó despacio. Caminó hacia el tinaco, llenó otra vez la cubeta, regresó al lavadero y volvió a arrodillarse. Pero su mirada ya no era la misma. Había algo nuevo, algo que no se veía desde afuera. Una sombra de memoria. Un cálculo. A 200 metros de distancia, desde una loma baja cubierta de mezquites, un hombre bajó unos binoculares. Lo había visto todo. Y para entender por qué ese hombre sintió un golpe frío en el pecho, hay que entender quién era él. Le decían el guardián. No era su nombre real. En esos caminos, los nombres verdaderos solo se escriben en actas de defunción. El guardián rondaba los 40 y tantos, tenía cicatrices en los antebrazos y una manera de mirar que no buscaba belleza, buscaba peligro. No estaba en esa loma por casualidad. Esa zona era su responsabilidad. Y en su zona, nada debía moverse sin que él lo supiera. Reconoció las camionetas. Eran de su propia gente, del grupo de un operador joven llamado Néstor, un muchacho con hambre de ascender, con ganas de demostrar que podía controlar rancherías enteras solo a base de fuerza. El guardián vio al tatuado caminar hacia Nieves. Vio el intercambio corto. Vio la patada. Y entonces sintió algo parecido a la furia, pero más frío, más inteligente. Porque un error así no era solo una falta de respeto a una anciana. Era una grieta en el orden. Y cuando el orden se agrieta, entra el caos. Y el caos se traga incluso a los que creen dominarlo. Guardó los binoculares en una mochila y bajó de la loma sin prisa. Subió a una camioneta gris sin placas. Encendió el motor y avanzó despacio por la terracería. No iba a actuar impulsivamente. Primero iba a entender. Luego iba a hablar. Y si no entendían, entonces sí iba a corregir. Mientras conducía, un recuerdo le mordió la mente, como un diente viejo. La primera vez que vio a Nieves fue 15 años atrás, en un barrio periférico de Guadalajara. En aquel entonces, él no era el guardián. Era solo Darío, un padre joven con 2 niños y una deuda imposible. Ese día lo mandaron a recoger un paquete. No le dijeron qué era. No le dijeron de quién venía. Solo le dieron una dirección y una hora exacta. En ese mundo, los detalles son peligrosos. Llegó en moto a una casa pequeña de pintura descascarada. Tocó la puerta. Le abrió una mujer mayor, el cabello recogido, sin maquillaje, manos agrietadas, delantal descolorido. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila para vivir donde vivía. La mujer lo hizo pasar. La casa olía a café de olla y a historia. Le sirvió una taza sin preguntar. Le indicó dónde sentarse. Darío obedeció. Bebió. Era café bueno, dulce, con canela. La mujer le preguntó si sabía qué llevaba. Darío respondió que no. Ella sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y le entregó un sobre amarillo sellado con cinta. Le pidió que no lo abriera, que no lo perdiera. Le explicó qué decir si alguien lo detenía. Un cuento sencillo, creíble, humano. Darío salió con el sobre bajo la chamarra. A medio camino lo detuvo un retén improvisado. No eran policías de verdad, eran hombres con uniforme prestado y mirada de rapiña. Le revisaron la moto. Le pidieron que abriera el sobre.
Darío sintió que el corazón quería salirse por la garganta. Pero mantuvo el rostro tranquilo. Dijo la historia que le dieron. Que era para su abuela enferma. Que eran papeles del doctor. Que por favor, era privado. Los hombres abrieron el sobre. Sacaron recetas, estudios, radiografías con un nombre común y un diagnóstico creíble. Miraron los papeles, decepcionados. No encontraron nada. Lo dejaron ir. Darío entregó el sobre en el punto de encuentro. Quien lo recibió despegó con paciencia 3 tarjetas de memoria escondidas entre las hojas, pegadas con cinta transparente. Darío entendió entonces que la mujer del café no era una señora común. Era una pieza fina. Una sombra. Alguien le dijo ese día que si alguna vez necesitaba algo, buscara a esa mujer. Se llamaba Nieves. Y si ella ayudaba, había que recordarlo para siempre. Porque gente como ella casi no existe. 15 años después, Darío se convirtió en el guardián. Se endureció. Subió rangos. Vio morir a amigos. Ordenó cosas que le pesaban por la noche. Pero nunca olvidó a la mujer que le salvó la vida sin que él lo supiera. Y ahora esa mujer estaba lavando ropa en el carrizal, con una cubeta azul pateada por un niño armado que no entendía nada. Si tú también has visto cómo se confunde la vejez con debilidad, cuéntamelo abajo. A veces leerlos ayuda a que estas historias no se repitan en silencio. El guardián llegó al carrizal al atardecer del día siguiente. Estacionó cerca de la tienda, una construcción pequeña con refrigeradores viejos y una sombra mínima. Afuera estaba Ismael, el dueño, tomando una cerveza tibia en una silla de plástico. Era un hombre de rostro curtido que sonreía poco. Cuando vio la camioneta gris, supo quién era antes de que bajara. El guardián saludó con un gesto breve. Ismael respondió igual. En pueblos así, las palabras sobran. Ismael le dijo que ya se sabía. Que los muchachos no sabían a quién le habían faltado al respeto. Que el mundo cambiaba, que los códigos se rompían, que los nuevos confundían ruido con autoridad. El guardián miró hacia la casa de Nieves al final del camino, la misma casa pequeña, el mismo patio sin flores, la misma cuerda de ropa. Le preguntó a Ismael si ella estaba bien. Ismael dijo que estaba, pero que no era lo mismo. Que la humillación deja marcas invisibles. El guardián se quedó un momento callado. Encendió un cigarro y lo fumó despacio. Dijo que primero hablaría con ella. Después hablaría con ellos. Y después, si era necesario, arreglaría lo que tuviera que arreglar. Ismael asintió. Sabía lo que significaba esa palabra. El guardián caminó por el camino de tierra. El cielo se pintaba naranja y morado. El polvo flotaba como neblina. Llegó al patio y la vio sentada en una silla, pelando nopales con un cuchillo pequeño, con la precisión de quien nunca desperdicia nada. Entre las piernas tenía un bote de metal. Su delantal era el mismo de siempre. Ella lo vio llegar desde lejos. No se levantó. No aceleró. No cambió su ritmo. El guardián se detuvo frente a ella. Se quitó los lentes oscuros. Nieves lo miró como si ya lo hubiera esperado. Él pidió permiso para sentarse. Ella hizo un gesto que significaba lo mismo que decirle que ese patio era suyo también, porque en su mundo, la propiedad real se definía por otra cosa. El guardián se agachó en cuclillas, apoyó los brazos en las rodillas. Le preguntó si le hicieron algo. Nieves respondió que solo patearon su cubeta. El guardián apretó la mandíbula. Dijo que no era por la cubeta, era por el respeto. Nieves contestó que el respeto ya no existía. Que la edad de los códigos se estaba acabando. Él le respondió que por eso mismo había que recordarlo. Que si hoy se permitía humillar a una mujer así, mañana humillarían a otra cosa, y luego a otra, hasta que solo quedara miedo. Y el miedo sin control se vuelve caos.
Nieves siguió pelando nopales. Su rostro no cambió, pero en sus ojos se movió algo, como una ola pequeña. Le preguntó al guardián si todavía lo buscaban. Él dijo que algunos, pero que ya no importaba, porque el tablero era otro y los jugadores eran más jóvenes. Ella le preguntó qué hacía ahora. Él explicó, sin detalles, que cuidaba territorios, resolvía problemas, intentaba mantener cierto orden donde ya casi no quedaba. Nieves le pidió que no matara a nadie por ella. El guardián respondió que no era por ella, era por lo que significaba. El orden era frágil, y él no podía permitir que se rompiera por ignorancia. Antes de irse, le preguntó si necesitaba algo. Nieves dijo que una cubeta nueva estaría bien. El guardián sonrió apenas. Dijo que le mandaría 2. Y no porque ella lo pidiera, sino porque así era él cuando debía pagar una deuda, completo o nada. Cuando se alejó, Nieves lo llamó por un nombre viejo, uno que casi nadie recordaba. Él se detuvo. Ella le dijo que no tenía nada que agradecer. Que solo había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir. El guardián respondió con algo que sonaba a gratitud pero también a despedida. Le dijo que gracias por aquel día, por aquel sobre, por salvarlo sin que él lo supiera. Luego se fue en la camioneta gris, tragándose el camino. Esa noche, Nieves cerró la puerta con doble tranca. Encendió una vela porque la luz fallaba seguido. Se quedó sentada en una silla mirando la flama temblar. En su pecho había una certeza antigua. Cuando alguien como el guardián se movía, algo iba a cambiar. Y al amanecer siguiente, mientras el gallo cantaba de nuevo fuera de hora, el guardián ya había enviado un mensaje por sus canales. Reunión obligatoria. Mediodía. Rancho El Saucito. 6 hombres. Los que fueron al Carrizal. Sin excusas. El mensaje llegó a Néstor, el operador joven. Néstor lo leyó y sintió que el estómago se le apretaba. Conocía al guardián. Sabía que no convocaba reuniones por gusto. Cuando lo hacía, era porque algo se había roto. Néstor llamó al tatuado, un muchacho apodado Santi. Le preguntó qué hicieron. Santi respondió con risa nerviosa. Dijo que nada, que solo preguntaron por alguien de un rancho vecino. Dijo que una vieja les contestó seco. Dijo que él pateó su cubeta, pero que era solo una vieja. Néstor cerró los ojos. Respiró hondo. Le dijo a Santi que ese tipo de cosas no se hacían sin preguntar primero. Le dijo que si el guardián los citaba por una cubeta, era porque esa vieja no era cualquiera. Santi intentó minimizarlo. Néstor cortó la llamada con una frase que sonaba a sentencia. A las 11 de la mañana salieron 2 camionetas rumbo al rancho El Saucito. Iban los 6. Nadie traía música. Nadie bromeaba. Santi fumaba un cigarro tras otro, viendo por la ventana como si el camino pudiera darle una salida. El más viejo del grupo, un hombre de 30 y tantos llamado Tobías, iba callado. No era el que mandaba, pero era el que sobrevivía. Y sobrevivía porque entendía que en esos mundos, la ignorancia se paga caro. Tobías preguntó si alguien sabía quién era esa señora. Nadie respondió. El silencio era respuesta. Llegaron al rancho a mediodía. Era un terreno amplio con corrales vacíos, un cobertizo de lámina y una sombra mínima. Ahí se resolvían problemas que no se podían resolver en público. El guardián ya estaba esperando. Solo. Sentado sobre una piedra grande. Sin armas visibles. Sin escolta. Eso puso más nerviosos a todos, porque cuando alguien poderoso llega solo, es porque no necesita apoyo. El guardián los miró uno por uno. No con odio. Con lectura. Como si contara sus errores en la cara. Nadie habló. El viento empujaba hojas secas. Un perro ladraba lejos. El guardián preguntó si sabían por qué estaban ahí.
Nadie respondió. Entonces habló del patio. De la casa de Nieves. De la búsqueda. Dijo que el trabajo era válido, que investigar era parte del deber. Luego mencionó la cubeta. Santi tragó saliva. Sintió que el nombre invisible de su error le subía por la garganta. El guardián se levantó y caminó despacio frente a ellos. Dijo que esa mujer tenía más tiempo en ese mundo que todos juntos. Dijo que cuando ellos todavía jugaban con tierra, ella ya movía mensajes sin levantar sospecha, ya salvaba gente sin disparar una sola bala. Dijo que la violencia llama la atención. Y la atención mata. Dijo que Nieves entendía eso desde antes de que ellos supieran sostener un rifle. Se detuvo frente a Santi. Dijo que patear esa cubeta no fue un acto de fuerza, fue un acto de ignorancia. Y la ignorancia, en ese negocio, era suicidio para todos. Tobías murmuró que no sabían. El guardián contestó que ese era el problema. Que creían saberlo todo por traer armas y camionetas. Le preguntó a Santi qué creía que pasaría si dejaba eso sin respuesta. ¿Qué mensaje mandaría? Santi no pudo decir nada. El guardián dijo la respuesta por él. Mandaría el mensaje de que cualquiera podía faltar al respeto y no pasaba nada. Y cuando eso pasa, todo se desmorona. Luego dio una orden sencilla. Volverían a la casa. Los 6. Pedirían disculpas. Llevarían una cubeta nueva, jabón, lo necesario. Y le dirían que fue un error. Nadie discutió. El guardián añadió que si volvía a saber que alguien la molestaba, no habría conversación. Arreglaría. Y cuando él arreglaba, no quedaban dudas. Se subió a su camioneta y se fue. Los 6 se quedaron en silencio. Santi escupió al suelo con rabia, como si la saliva pudiera borrar la vergüenza. Tobías lo miró con desprecio silencioso. Le bastó una mirada para decirle que casi los enterraba a todos. 2 días después, las camionetas volvieron al Carrizal. Esta vez llegaron despacio, sin levantar polvo, como quien entra a una iglesia. Bajaron los 6. Santi venía al frente cargando una cubeta nueva, de plástico grueso, azul intenso. También llevaba una bolsa con jabón, cloro, suavizante. Lo sostenía como quien carga una culpa visible. Nieves estaba en el mismo lugar de siempre. Lavando. Como si el tiempo fuera una rueda que nunca deja de girar. Santi se acercó. Los otros se quedaron atrás, callados, con la mirada baja. Nieves alzó la vista. Su rostro no mostró sorpresa. Santi explicó que venían a disculparse. Nieves, sin sonreír, dejó claro que las disculpas verdaderas no nacen del miedo, pero que aún así era mejor eso que nada. Santi admitió, con la garganta seca, que los mandaron, pero que también entendían. No lo dijo con orgullo. Lo dijo con vergüenza. Nieves los observó un rato largo, como si evaluara si la lección había entrado. Luego señaló el piso. Santi dejó la cubeta y la bolsa. Nieves les recordó que los errores se pagan de distintas maneras. A veces con sangre. A veces con tiempo. A veces con respeto. Les dijo que tuvieron suerte de que esa vez solo les costara una cubeta. Luego señaló la puerta. Ya podían irse. Cuando Santi caminaba hacia la camioneta, Nieves lo llamó con una sola palabra. Él se detuvo. Ella le dijo, con calma, que la próxima vez que buscara algo, preguntara primero. Que en esos pueblos todos sabían más de lo que parecía. Y que lo que uno no sabía podía matarlo. Santi asintió y se fue. Nieves levantó la cubeta nueva. Era mejor que la anterior. La llenó de agua y volvió al lavadero. Mientras restregaba la ropa, pensó en algo que no pensaba desde hacía años. Pensó en lo que pudo haber sido su vida si hubiera elegido otro camino. En su hija. En su casa.
En las cosas que nunca dijo. Luego dejó de pensar. Porque pensar no cambiaba nada. Y en el Carrizal, sobrevivir era más urgente que lamentar. En las semanas siguientes, el pueblo volvió a su rutina. La gente siguió vendiendo tortillas, criando gallinas, rezando por lluvia. Las camionetas siguieron pasando por el camino principal. La presencia invisible del poder siguió ahí, como un animal que respira detrás de la pared. Pero algo cambió. Los nuevos empezaron a preguntar antes de actuar. Empezaron a escuchar a los viejos. Empezaron a entender que no todo se resolvía con violencia. Santi nunca volvió a patear nada sin preguntar primero. Tobías se convirtió en el que explicaba cosas a los recién llegados. Les decía que antes de entrar a una casa había que averiguar. Antes de amenazar a alguien había que entender quién era. Porque en los pueblos, las paredes oyen y las personas guardan historias que pueden salvarte o condenarte. Nieves siguió lavando ropa. Siguió siendo invisible. Pero ahora, cuando las camionetas pasaban frente a su casa, algunos bajaban la velocidad. Algunos saludaban con la mano. Y los que sabían de verdad, los que llevaban años sobreviviendo, le explicaban a los nuevos que esa señora no era cualquiera. No era una amenaza. Era un aviso. 6 semanas después, el guardián volvió. Llegó al atardecer, cuando el cielo se prendía de rojo y naranja, como si recordara el fuego que el país guarda debajo. Nieves estaba sentada afuera tomando café de olla en una taza de peltre. El guardián se sentó en el suelo, como hacen los que han esperado mucho tiempo en lugares donde no hay sillas. Le preguntó cómo iba todo. Nieves dijo que tranquilo, que ya nadie molestaba, que hasta saludaban. Dijo que algunos eran más educados. El guardián sonrió apenas. Encendió un cigarro. Miró el horizonte. Dijo que a veces pensaba en cómo sería todo si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera estudiado. Si hubiera tenido otra vida. Si no hubiera entrado en ese mundo. Nieves escuchó sin interrumpir. Luego dijo que ella también pensaba a veces en su hija. En si hizo bien en alejarse. En si debió decir la verdad. El guardián comentó que la honestidad, en ese mundo, mata. Nieves lo sabía. Por eso guardaba secretos como quien guarda agua en sequía. Hubo un silencio largo. El viento movía hojas secas. Un gallo cantó fuera de hora, otra vez, como si el pueblo tuviera un reloj roto. El guardián preguntó si ella se arrepentía. Nieves miró sus manos, las manchas de la edad, las líneas profundas. Dijo que a veces, cuando veía a una madre con su hijo, cuando escuchaba risas de niños, pensaba en lo que no tuvo. Pero luego recordaba que no había de otra, que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, y se le pasaba. El guardián asintió. Apagó el cigarro en la tierra. Antes de irse, le dijo que se cuidara. Nieves respondió lo mismo. El guardián le agradeció por recordarles que todavía existían códigos. Que todavía existía respeto. Se fue en la camioneta gris. Las luces traseras se perdieron en la oscuridad. Nieves entró a la casa, cerró la puerta, apagó la vela. Y en la madrugada siguiente, como siempre, volvió al lavadero. Porque la ropa no se lava sola y el pasado, aunque uno quiera, nunca se enjuaga del todo. Pasaron meses. La violencia siguió ocurriendo en otros lados. En noticias, en carreteras, en pueblos que se vuelven nombres por un día y luego vuelven a ser nada. El país siguió girando sobre su herida. Nieves cumplió 65. Nadie lo celebró. Ella tampoco quiso. Su hija la llamó desde la ciudad. Preguntó cuándo iría a visitarla. Nieves dijo pronto. Siempre decía pronto. Y de algún modo siempre era verdad. La hija suspiró. Dijo que la extrañaba. Nieves respondió que ella también.
Colgó y se quedó mirando el teléfono un rato largo. Luego salió al patio, llenó la cubeta y empezó a lavar. Mientras trabajaba, recordó una frase que el guardián dijo. Que la honestidad mata. Tenía razón. Por eso Nieves nunca le diría a su hija la verdad. Nunca le contaría quién fue, qué hizo, a quién salvó, a quién perdió. Porque algunas historias es mejor que mueran con quien las vivió. Un año después del incidente de la cubeta, el Carrizal seguía siendo el mismo pueblo polvoriento. Las camionetas seguían pasando. La gente seguía callando. Pero había una casa al final del camino donde nadie molestaba. Donde todos bajaban la voz al pasar. Donde incluso los más jóvenes, los más impulsivos, sentían un respeto raro, como si la tierra misma los mirara. Nieves seguía lavando ropa todas las mañanas. Seguía pelando nopales por las tardes. Seguía tomando café al atardecer. Para cualquiera, era solo una abuela más. Invisible. Insignificante. Pero los que sabían, sabían otra cosa. Sabían que esa mujer era más peligrosa que un hombre con rifle, no por violencia, sino por memoria. Porque conocía secretos que podían derrumbar vidas. Porque había sobrevivido décadas en un mundo donde casi nadie dura. Y porque entendió algo que casi nadie entiende. En un mundo donde todos quieren ser recordados, los que eligen ser olvidados son los más difíciles de tocar. Si esta historia te dejó con un nudo, no te vayas sin decirlo. A veces un comentario es la única forma de romper el silencio que protege a los abusivos. La verdad es que Nieves no siempre se llamó Nieves. Y el Carrizal no siempre fue su refugio. Antes de ser una mujer lavando ropa, fue una sombra moviéndose por ciudades grandes, por estaciones de autobús, por hoteles baratos donde nadie mira dos veces. En los años 90, cuando todavía había códigos y ciertas reglas invisibles, ella era conocida como la Nublina. Le decían así porque aparecía, dejaba un mensaje y desaparecía, como si el aire la tragara. No venía de Veracruz ni de Tamaulipas ni de lugares que uno imagina en historias viejas. Venía de la misma pobreza que la mayoría, de un barrio donde las niñas aprenden temprano a no confiar. La Nublina no cargaba armas. No dirigía grupos. No se ensuciaba las manos con sangre. Pero tenía algo que era igual de peligroso: acceso. Acceso a rutas que nadie anotaba. Acceso a nombres que no estaban en registros. Acceso a cuentas, a teléfonos, a lugares donde se tomaban decisiones. Su trabajo era simple y mortal. Entregar. Recibir. Guardar. Conectar. Hacer que dos personas que no podían verse en público se entendieran. Hacer que un papel llegara a manos correctas sin pasar por ojos equivocados. El mundo la respetaba porque no hablaba de más. Y porque entendía que el espectáculo mata. Pero los códigos se rompieron con los años. Las guerras crecieron. El negocio cambió de piel. La violencia dejó de ser herramienta y se volvió lenguaje. Y la Nublina entendió que su tiempo se acababa. Desapareció. Se cortó el cabello. Quemó ropa. Cambió de nombre. Cambió de voz. Cambió de vida. Se fue a un lugar sin registro, sin historia, sin importancia. El Carrizal. Ahí, se volvió Nieves. Durante 3 años trabajó en casas ajenas. Lavó ropa de otros. Barría patios. Cocinaba para familias que nunca se preguntaron quién era esa mujer callada que sabía leer los silencios. Con lo que ahorró, compró su casa. Pequeña. Fea. Segura. Vivió sola, sin llamar la atención. Nunca habló del pasado. Nunca habló de lo que había sido. Su hija se había ido a la ciudad años atrás. Creía que su madre era una mujer trabajadora, una de tantas. Y esa mentira era el precio de la protección. El marido de Nieves estaba muerto.
En el pueblo decían que de diabetes. Nadie preguntó más. La verdad era otra, más sucia, más rápida, y Nieves la enterró junto con él. En 20 años, su pasado quedó enterrado. Nadie en el Carrizal sabía quién era realmente. Nadie, excepto algunas personas que también habían sobrevivido. Ismael, el dueño de la tienda, había sido halcón en su juventud. Conoció a la Nublina una vez en una terminal de autobuses y nunca lo olvidó. Nunca lo dijo en voz alta. Pero cuando Nieves necesitaba algo, él lo conseguía sin preguntar. También estaba Panchito, el que llevaba carga hacia la costa. Su padre había trabajado para gente vieja. De niño escuchó historias de una mujer que salvó a un jefe completo de una redada solo con una llamada y una cara tranquila. Panchito lo entendió y guardó la historia como quien guarda un arma. Y el tercero era Darío, el guardián. Él sabía más que nadie, porque le debía la vida. Darío, pese al poder, seguía siendo padre en el fondo. Sus hijos ya eran adultos, pero su instinto de proteger no se le apagaba. Ese instinto era lo único que lo mantenía humano. Por eso, lo de la cubeta no fue un asunto pequeño para él. El problema real era otro. Los jóvenes como Néstor y Santi no entendían el valor de la información, de la paciencia, de los códigos. Para ellos todo era fuerza bruta. Ruido. Amenaza. Control. Y así mueren los imperios. No por balas del enemigo, sino por estupidez interna. Darío decidió que el castigo no sería sangre. Sería lección. Humillación controlada. Recordatorio. No siempre se puede salvar el mundo, pero a veces se puede salvar una regla. Y una regla puede salvar muchos. Mientras tanto, Nieves seguía con su rutina, como quien sabe que el tiempo es un animal que no se domestica. Pero por dentro, algo se removía. Porque el incidente la obligó a mirar de frente una verdad que llevaba décadas esquivando: su pasado no estaba muerto. Solo dormía. Y cuando el pasado despierta, trae hambre. Las noches en el Carrizal eran largas. La luz se iba. El viento silbaba entre las láminas. Los perros ladraban a nada. Nieves se sentaba en su cama, miraba la oscuridad y recordaba escenas que no quería recordar. Un sobre amarillo. Una terminal de autobuses. Una llamada hecha en el momento exacto. Un hombre que lloraba porque su hijo estaba desaparecido. Una mujer que pedía ayuda sin saber a quién se la pedía. Recordaba cosas que podrían destruir vidas si salían. Y por eso, se repetía lo mismo. Algunas historias deben morir con quien las carga. Pero ahora, con un joven pateando su cubeta, Nieves entendió que el mundo estaba cambiando demasiado. Y que tal vez, solo tal vez, su silencio ya no alcanzaría. En esas semanas, Darío también observaba. Desde lejos. No iba seguido al pueblo, pero tenía ojos en todas partes. Y lo que vio le preocupó. Néstor seguía creciendo. Santi seguía siendo impulsivo. Había rumores de que otros grupos querían entrar por rutas cercanas. Había tensión en la sierra. Como si el aire oliera a tormenta antes de que caiga la primera gota. Darío sabía que si estallaba un conflicto grande, un pueblo como el Carrizal sería carne de cañón. Y en el centro de ese pueblo, una mujer que cargaba secretos que no podían caer en manos equivocadas. No era solo compasión. Era también estrategia. Y a veces, para sobrevivir, la compasión y la estrategia se toman de la mano. Darío decidió reforzar el control. Mandó a Tobías a hacer rondines discretos. Mandó a Panchito a mover ciertos avisos. Mandó a Ismael a vigilar el humor del pueblo. Todo eso sin que Nieves lo supiera. Porque si algo era Nieves, era orgullosa. No le gustaba sentirse protegida. Le gustaba sentir que ella aún podía. Pero por más fuerte que sea una mujer, el tiempo no perdona. Una tarde,
Nieves fue al panteón. Caminó despacio entre tumbas viejas. Se detuvo frente a una cruz sin nombre. Ahí estaba enterrado el pasado que nadie sabía. No lloró. Solo se quedó mirando. El viento movía el polvo. Un pájaro cantó. Y ella sintió una punzada, no de culpa, sino de cansancio. Regresó a casa y encontró en el patio una cubeta nueva, otra más, y una bolsa con provisiones. No había nota. No hacía falta. Nieves se sentó en la silla y miró los objetos como si fueran un símbolo. Entendió que Darío había cumplido. Entendió que la lección había sido dada. Y aún así, la inquietud no se iba. Porque en ese mundo, las lecciones duran lo que tarda un nuevo joven en llegar. Si tú ya viviste algo parecido, si sabes lo que es que te humillen por parecer débil, cuéntalo. A veces este canal se vuelve un lugar donde la gente se reconoce en lo que otros callan. El primer trueno llegó una noche sin lluvia. Un rumor. Un movimiento raro en el camino. Una moto que pasó demasiado rápido. Un perro que no dejaba de ladrar. A la mañana siguiente, Ismael supo algo antes de que alguien lo dijera. En su tienda, la gente compra tortillas, refrescos y también información, aunque nadie lo acepte. Un hombre llegó con la cara pálida, compró cigarros, miró hacia la puerta y murmuró una frase que Ismael entendió al instante. Había gente nueva rondando. No eran del grupo de Darío. No eran de Néstor. Eran otros. Gente con hambre. Gente que quería probar que la sierra también podía ser suya. Cuando una zona se vuelve apetecible, el pueblo se vuelve tablero. ¿Y los peones? Carne. Darío recibió el aviso ese mismo día. Estaba en una casa discreta, lejos, cuando le dijeron que había movimientos en la ruta. No era la primera vez. Pero algo le preocupó más que el movimiento en sí. Le preocupó que los jóvenes de su lado se sintieran demasiado confiados. Y la confianza, en ese mundo, es un lujo peligroso. Darío llamó a Néstor. Le pidió discreción. Le pidió que no hiciera ruido. Le pidió que no demostrara fuerza solo por demostrar. Néstor respondió con promesas. Darío escuchó el tono y supo que no había entendido. A veces la gente joven confunde control con espectáculo. Y el espectáculo atrae. Esa tarde, Santi y otros dos fueron vistos en el camino principal, presumiendo armas, mirando a la gente como si fueran dueños. En un pueblo pobre, ese tipo de humillación es gasolina. Nieves los vio desde su patio. No dijo nada. Pero por dentro, sintió el mismo frío que sintió cuando decidió desaparecer hace años. El frío de saber que algo se viene. Esa noche, su hija volvió a llamar. Nieves contestó con voz tranquila. La hija habló de su trabajo, de la ciudad, de lo caro que estaba todo. Preguntó si su madre estaba bien. Nieves respondió que sí, que ahí seguía, que no se preocupara. La hija dijo que quería llevarla a vivir con ella. Nieves hizo una pausa. El silencio en esa llamada era pesado. No porque no quisiera, sino porque sabía que hay cosas que no se pueden mover así de fácil. Hay sombras que uno arrastra aunque cambie de ciudad. Nieves dijo que lo pensaría. La hija suspiró. Dijo que la amaba. Colgaron. Nieves se quedó mirando el teléfono como si fuera una puerta. Luego lo dejó sobre la mesa. Fue al patio, se sentó junto a la cubeta nueva y pensó algo que no había pensado en años. Tal vez ya era tiempo. Pero ¿tiempo de qué? No lo sabía. Al amanecer, el sonido de motores volvió. Esta vez no fueron 2 camionetas. Fueron 3. Y no llegaron del lado acostumbrado, llegaron por el camino secundario, el que pasa entre mezquites y piedras, el que se usa cuando no quieres ser visto. Nieves no estaba lavando. Estaba barriendo. Se quedó quieta.
Miró hacia la entrada del pueblo. Las camionetas se detuvieron cerca de la tienda de Ismael. Bajaron hombres que nadie reconocía. No traían el mismo estilo. No traían la misma calma. Sus miradas eran más rápidas, más ansiosas. Entraron a la tienda. Ismael los atendió con manos firmes, pero por dentro estaba tiritando. Preguntaron por Darío. Preguntaron por quién mandaba. Preguntaron por rutas. Ismael respondió con vaguedad, con frases que no comprometen. Dijo que él solo vendía comida. Dijo que no sabía. Uno de los hombres lo empujó. Otro le golpeó el mostrador. Ismael no reaccionó. En su cabeza solo estaba una idea, no atraerlos hacia Nieves. Pero los hombres no eran tontos. En esos mundos, la intuición se afila. Notaron el miedo contenido. Notaron el cuidado excesivo. Y así, como perros oliendo sangre, empezaron a buscar a que le temía el viejo. Al salir, uno señaló hacia la casa al final del camino. No porque supiera algo, sino porque el silencio del lugar parecía demasiado limpio. Las camionetas avanzaron. Nieves los vio acercarse. Su cuerpo no corrió. No gritó. Solo acomodó la escoba y se secó las manos en el delantal. Yo te lo digo claro. En ciertos momentos, el miedo se vuelve inútil. Y entonces solo queda la claridad. Nieves tenía claridad. El primer hombre bajó con pasos rápidos. Era más grande que Santi, más curtido. Traía un arma colgada y un radio en el hombro. Miró la casa como quien mide un premio. Le preguntó a Nieves quién era. Ella respondió con la verdad pequeña. Una mujer que vive sola. Le preguntó si conocía a Darío. Nieves dijo que en ese pueblo nadie dice nombres. Le preguntó si sabía quién controlaba la zona. Nieves respondió que solo controlaban el sol y la tierra, y aún así a veces se les escapaba. El hombre sonrió con desprecio. Dio un paso adelante. Sus botas levantaron polvo. Nieves recordó la patada de Santi. Recordó la humillación. Recordó también algo más viejo, que una mujer puede perderlo todo en un segundo si el mundo decide que su vida vale poco. El hombre levantó la mano como si fuera a empujarla. Y ahí, antes de que el contacto ocurriera, una camioneta gris apareció por el camino principal. Llegó rápido, pero no haciendo ruido de espectáculo, sino de urgencia controlada. Era Darío. Bajó antes de que el motor se apagara. Caminó hacia el grupo con el cuerpo firme. No gritó. No amenazó. Su voz fue baja, pero se sintió como piedra. Preguntó quiénes eran y qué hacían ahí. El hombre grande lo reconoció tarde, pero lo reconoció. Hubo un segundo de tensión. Esa tensión es la que se siente antes de una bala o antes de una negociación. Darío habló como quien no necesita alzar la voz porque sabe que tiene peso. Les dijo que esa zona tenía dueño, que si querían hablar, hablarían con él, no con una anciana. El otro sonrió con la arrogancia de quien viene a probar. Dijo que buscaban rutas. Dijo que nadie les iba a decir que no. Darío no respondió con discurso. Respondió con postura. Se plantó entre ellos y la casa. Nieves, detrás, sintió algo raro. No era gratitud. Era cansancio. Era ver a un hombre cargar un rol que ella había cargado en silencio durante décadas. Era ver a un protector de carne y hueso, no una idea. Los hombres miraron alrededor. Notaron que, aunque Darío venía solo visible, el pueblo ya estaba alertado. Tobías apareció a lo lejos. Panchito se movía por una esquina. No eran armas apuntando, eran sombras colocando límites. El hombre grande entendió el mensaje. No porque fuera bueno, sino porque sabía medir riesgos. Dijo que no era personal. Dijo que volverían a hablar.
Darío contestó que ahí estaría. Pero que la próxima vez que se acercaran a esa casa, ya no habría palabras. Las camionetas de los extraños se fueron. El polvo tardó en asentarse. El silencio se instaló como animal. Darío se giró hacia Nieves. La miró. No dijo su nombre. No necesitaba. Nieves lo observó con esos ojos viejos que han visto demasiadas cosas. Dijo, sin frases grandes, que el mundo estaba cambiando otra vez. Darío respondió que por eso estaba ahí. Nieves le dijo que no podía protegerla siempre. Darío contestó que no estaba protegiéndola solo a ella. Estaba protegiendo lo que ella representaba. Una forma de sobrevivir. Un código. Una memoria. Nieves asintió. Ese mismo día, Darío convocó a Néstor y a los jóvenes. Esta vez la reunión fue distinta. No fue por una cubeta. Fue por una amenaza real. Darío les explicó que la sierra estaba oliendo sangre. Que si hacían ruido, atraerían más. Que si humillaban al pueblo, el pueblo los traicionaría por desesperación. Que si seguían creyendo que las armas eran todo, iban a morir jóvenes. Néstor escuchó. Santi bajó la cabeza. Darío dijo que el verdadero control no se presume. Se ejerce. Luego, sin dramatismo, dio una orden. Nadie molestaría a la gente. Nadie patearía cubetas. Nadie haría espectáculos. Y quien rompiera eso, lo pagaría. Esa noche, Nieves se sentó en su cama y entendió algo. Su silencio ya no era suficiente. Los años la alcanzaban. El mundo se estaba acelerando. Y su hija, allá lejos, seguía creyendo una mentira. Nieves se levantó, caminó hacia una caja vieja escondida bajo tablas. La sacó. Dentro había papeles envueltos en tela, una libreta pequeña con números, y una fotografía vieja. La foto mostraba a una mujer joven con mirada firme, alguien que no se parecía a la abuela del lavadero, y al mismo tiempo era ella. Nieves tocó la foto con la yema de los dedos. Sintió una punzada. Al amanecer, decidió algo pequeño pero enorme. Iría a ver a su hija. No para contarle todo. No para destruirle la vida con verdades que queman. Iría para verla. Para abrazarla. Para sentir, aunque fuera una vez, que tenía familia de nuevo. Pero para irse, debía asegurar una cosa. Que el pasado no la siguiera. Que su casa no se convirtiera en trofeo. Le pidió a Ismael que le ayudara a comprar un boleto. Le pidió discreción. Ismael entendió sin preguntas. Le pidió a Panchito que la llevara al autobús de la madrugada. Panchito asintió, con respeto. No le dijo nada a Darío. Porque a veces, incluso los protectores, no deben saber todo. La madrugada del viaje, Nieves se levantó antes que el sol. Se vistió con ropa sencilla. Guardó una muda, la fotografía y un rosario viejo. Salió al patio, miró el lavadero. Miró la cubeta azul nueva. Se quedó un segundo, como si se despidiera de sí misma. Panchito llegó sin luces, como sombra. La subió a su camioneta vieja. Se fueron por el camino de tierra. El pueblo dormía. Solo los perros los siguieron con la mirada. En la terminal del pueblo vecino, Nieves se sentó en una banca. Había gente con bolsas, con caras cansadas. Nadie la miró. Nadie sabía que esa mujer había sido otra cosa. Y esa invisibilidad, por primera vez en mucho tiempo, la hizo sentir segura y triste al mismo tiempo. En Guadalajara, su hija la recibió en un departamento pequeño. La abrazó fuerte. Lloró. Nieves se quedó tiesa un segundo, como quien ha olvidado cómo se recibe amor, y luego aflojó. Se dejó abrazar. La hija la miró de arriba abajo. Dijo que estaba más flaca.
Dijo que se la quería llevar a vivir ahí. Nieves miró el departamento. Era humilde, pero era vida. Había fotos en la pared. Había olor a comida. Había una planta en una maceta. Había futuro. Nieves dijo que se quedaría unos días. Solo unos días. La hija aceptó, feliz. Durante esas noches, Nieves escuchó sonidos de ciudad. Carros, música, gente. Le costó dormir. Pero también sintió algo que no sentía en el Carrizal, la posibilidad de ser madre otra vez, aunque fuera tarde. Sin embargo, el pasado no es un perro que se queda amarrado. En el Carrizal, la ausencia de Nieves se notó. Ismael cuidó la casa. Tobías dio rondines. Pero los extraños siguieron rondando la sierra. Una tarde, una de esas camionetas desconocidas apareció de nuevo cerca del camino secundario. Buscaron a alguien. Buscaron algo. Y alguien, por miedo o por hambre, mencionó la casa de la anciana. Dijo que ahí vivía una mujer rara. Dijo que nunca hablaba. Dijo que el guardián la protegía. Ese comentario fue suficiente para encender una idea peligrosa. Los extraños pensaron que si esa anciana era protegida, entonces valía algo. Y cuando alguien vale algo en ese mundo, se vuelve objetivo. Darío recibió el aviso y sintió el mismo frío del primer día. Fue a la casa de Nieves. Vio el patio vacío, el lavadero seco, la cubeta acomodada. Vio la puerta cerrada. Preguntó a Ismael dónde estaba. Ismael se resistió un segundo. No por traición. Por miedo de decirlo en voz alta. Al final, confesó. Dijo que Nieves se fue a ver a su hija. Darío apretó la mandíbula. Entendió de inmediato el peligro. Si los extraños descubrían la conexión, podrían ir por la hija. Podrían presionar. Podrían romper el único lugar donde Nieves era solo madre. Darío tomó una decisión rápida. Mandó a Tobías a vigilar el Carrizal. Mandó a Panchito a cerrar caminos. Y él mismo tomó la carretera hacia la ciudad. No por sentimentalismo. Por responsabilidad. Porque un protector de verdad no protege solo cuando es fácil. Cuando Darío llegó al edificio, esperó desde lejos. No quería llamar la atención. Observó el entorno como quien busca sombras. Vio a Nieves en el balcón, regando una planta con cuidado, como si esa agua fuera un milagro. Vio a la hija salir con una bolsa de mandado. Vio la rutina sencilla. Y vio algo más. Un carro con vidrios oscuros estacionado demasiado tiempo. Un hombre que fingía mirar el celular pero no dejaba de revisar el edificio. Una inquietud en el aire. Darío supo que ya estaban cerca. Se movió con cuidado. Se acercó al hombre del carro. No lo encaró con violencia. Lo encaró con presencia. Una presencia que no necesita arma visible. El hombre lo reconoció, o al menos reconoció lo que representaba. Se puso tenso. Darío no lo tocó. Solo le dejó claro, con pocas palabras, que ese lugar no era terreno de juego. El carro se fue. Darío subió las escaleras. Tocó la puerta. Nieves abrió. Lo vio y entendió todo sin explicación. Su rostro no mostró pánico. Mostró resignación. Darío le dijo que tenían que hablar. Que el pueblo se estaba calentando. Que su hija podía estar en riesgo si alguien unía puntos. Nieves miró hacia el pasillo. Miró hacia adentro, donde su hija cocinaba. Dijo que no quería arrastrarla a eso. Darío respondió que por eso había venido. Para evitarlo. Nieves respiró hondo. En sus ojos había una tormenta vieja. Esa noche, Nieves habló con su hija, pero no con la verdad completa. Le dijo que en el pueblo había problemas, que había gente mala, que era peligroso.
Le pidió que no volviera al Carrizal. Le pidió que no dijera a nadie que su madre venía de ahí. Le pidió que guardara silencio. La hija se asustó. Preguntó por qué. Nieves no pudo explicar sin romperlo todo. Solo dijo que así era, que por favor. La hija lloró. Dijo que no entendía. Dijo que la vida siempre les había pegado. Nieves la abrazó. En ese abrazo, Nieves sintió el peso total de lo que había hecho. De lo que había callado. De lo que había sobrevivido. Darío, en la sala, escuchó sin mirar. Él también sintió algo. La culpa rara de haber sido padre de otra forma, un padre oscuro, un padre de sombras, un padre que protege sin ser reconocido. Nieves tomó una decisión final. No volvería a El Carrizal por ahora. Se quedaría en la ciudad, cerca de su hija, bajo la vigilancia discreta de Darío. Pero había una condición. Darío debía arreglar la sierra. Debía cerrar esa puerta. Debía restaurar el orden antes de que el caos se volviera incendio. Darío asintió. Volvió al pueblo al día siguiente y movió piezas con calma. No hizo guerra pública. Hizo lo que hacen los que entienden la tierra, cortó recursos, cerró pasos, aisló a los extraños, evitó que el pueblo se volviera campo de batalla. Tardó semanas. Hubo tensión. Hubo momentos donde una bala pudo empezar algo grande. Pero Darío sostuvo el control sin espectáculo. Con disciplina. Con códigos. Al final, los extraños se fueron. Buscaron rutas más fáciles. Porque la sierra, cuando está bien cuidada, es un animal que muerde. El Carrizal volvió a respirar. La casa de Nieves quedó vacía, pero intacta. El lavadero se secó, pero no se rompió. La cubeta azul quedó esperando. Meses después, Darío visitó a Nieves en la ciudad. La encontró sentada en una silla, viendo a su nieta pequeña, porque sí, la vida a veces regresa lo que parecía perdido. La hija había tenido una niña. Y esa niña reía con la boca llena de galletas, sin saber nada del mundo. Nieves miró a Darío y por primera vez sonrió de verdad. No por romance. No por agradecimiento fácil. Sino por algo más raro, alivio. Darío le dijo que el pueblo estaba tranquilo. Que los jóvenes aprendieron. Que Néstor ya entendía. Que Santi, el de la cubeta, ahora era el primero en bajar la voz cuando pasaba frente a una casa humilde. Nieves asintió. Miró a su nieta. Miró a su hija. Miró el pequeño mundo que por fin tenía. Dijo, muy bajito, que tal vez la vida no se enjuaga del todo, pero a veces se aclara. Darío se quedó callado. Sabía que él no merecía paz completa. Pero también sabía que había hecho algo bien. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. No porque sea un favor, sino porque estas historias se cuentan para que el abuso no se vuelva costumbre. Nieves, la mujer que parecía solo una abuela lavando ropa, terminó siendo lo que siempre fue, una sobreviviente. Una madre a destiempo. Una memoria que aprendió a convertirse en silencio. Y Darío, el guardián, terminó siendo lo que el mundo casi nunca reconoce, un padre protector, no de sangre, sino de destino. En los pueblos olvidados, la justicia no siempre llega con uniformes. A veces llega con una cubeta nueva, con una disculpa obligada, con un límite puesto por alguien que todavía cree en códigos. Y aunque parezca poco, a veces eso salva vidas.